Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al taller de iniciación de Arduino en esta semana tan maravillosa de Arduino Week 2022. Hoy es el evento final, el día final, 26 de marzo, aquí en el Centro Universitario de Mérida. Así que espero que os lo paséis muy bien, que disfrutéis y que tengáis un agradable día. Mi nombre es Alberto Quesada, vengo de Smart Open Lab, que es un Fab Lab de la ciudad de Cáceres, situado en la Escuela Politécnica de Cáceres, concretamente en el sótano de la Facultad de Telecomunicaciones. Y bueno, somos un Fab Lab con varios laboratorios, tenemos un laboratorio de audio, electrónica, 3D, textil, y la verdad es que contamos con una comunidad bastante amplia, somos ya casi 200 socios, entonces bueno, somos una gran comunidad entre todos. Bien, lo dicho, me presento, soy Alberto Quesada, estudio en Cáceres el grado en Ingeniería Informática e Ingeniería en Computadores. Actualmente estoy en el tercer año y bueno, os voy a contar un poquito sobre Arduino y qué consiste. Los puntos que vamos a ver en este taller va a ser una breve historia sobre Arduino, de dónde viene, en qué se basa, cuál es la filosofía que sigue, qué es Arduino, cómo funciona esta plaquita que la tenéis por aquí, que la tenéis montada en los ordenadores, ¿vale? Tenéis una cosita encima que luego os voy a explicar qué es, porque es con lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Luego vamos a ver algunos conceptos de electrónica y programación, simplemente algunos puntos básicos para que podáis comprender el código que vamos a ver hoy y que lo podáis entender de una mejor forma. Luego veremos dos formas de prototipar y finalmente realizaremos una serie de ejercicios prácticos. Bien, en primer lugar, una breve historia sobre Arduino. Arduino nace como un proyecto de final de grado en torno al año 2003-2004 y sigue una filosofía basada en hardware y software abierto. ¿Qué es esto de hardware y software abierto? Básicamente es que tú puedes visualizar el código fuente, puedes modificarlo y puedes redistribuirlo. No es como, por ejemplo, un software propietario, como puede ser el sistema operativo de Windows, que a ti te lo dan, pero tú no puedes ver cómo está estructurado internamente, no puedes modificar el código ni puedes redistribuirlo. No es como, por ejemplo, el sistema operativo de Linux, que tú puedes ver el código fuente, lo puedes redistribuir, lo puedes modificar. Y hay una gran comunidad detrás. Entonces Arduino se basa en esa filosofía y sobre todo el tema de la comunidad. Hay una comunidad enorme alrededor de Arduino. Por ejemplo, en el año 2014 se estimaba que había unas 700.000 placas de Arduino en manos de usuarios alrededor de todo el mundo. Imaginaos ahora en 2022, con el crecimiento exponencial de toda la tecnología y sobre todo con el crecimiento del Internet de las cosas, que Arduino se puede utilizar muchísimo en ese ámbito, pues puede haber perfectamente millones y millones de placas alrededor del mundo. Entonces eso, toda la comunidad amplia que hay alrededor de Internet, cualquier proyecto que quieras hacer, seguro que hay alguien que lo ha hecho y que puede echar una mano, en foros, en comunidad. Entonces básicamente es eso, es una filosofía muy bonita y una filosofía de ayuda comunitaria y de ayuda entre todos. Vamos a ver qué es Arduino, cómo funciona. Arduino es esta plaquita que tenemos por aquí, ¿vale? En este caso es un Arduino Uno, existen muchos tipos de Arduino, tenemos Arduino Mega, Arduino Nano, que el Arduino Nano, por ejemplo, es una plaquita así de pequeña, súper pequeña, y sirve para proyectos en los que no necesites mucha potencia y lo necesites incrustar ese chip en un sitio en el que no tengas mucho espacio, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos vamos a basar hoy en el Arduino Uno, puesto que es el más popular, es el más famoso y es el de propósito general, ¿vale? Esta placa básicamente es como si fuera un ordenador en miniaturas, tiene un controlador microprogramable que nosotros a través del software, que luego veremos, le podemos decir qué es lo que queremos hacer con esa placa. Y bueno, la cosa es cómo nos comunicamos nosotros, porque claro, esta es la placa, pero tenemos entradas y tenemos salidas, ¿vale? En las entradas, ¿qué podemos conectar? Pues podemos conectar, por ejemplo, sensores, sensor de iluminación, potenciómetros que tenemos también en la placa, sensores de humedad, por ejemplo. Y en las salidas, ¿qué podemos conectar? Pues unos LEDs. Entonces, básicamente, nosotros tenemos una entrada, aquí con esta placa procesamos esas entradas y en base a eso generamos una salida en los diferentes componentes. Entonces tenemos varios pines, lo que se denominan los pines, ¿vale? En estos pines van a ir conectados los componentes. Tenemos los pines analógicos y los pines digitales. La diferencia entre analógico y digital es que digital solamente permite dos valores, o bien 0 o bien 1. En este caso de Arduino, el 0 sería 0 voltios y en el caso de un 1 sería 5 voltios, voltaje alto. Y se diferencia del analógico en el que en el analógico permite valores intermedios, por ejemplo 2,4 voltios, 1,2, 3,4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un potenciómetro sería analógico, puesto que podemos leer valores intermedios, no es o encendido o apagado. Al contrario, como pasaría un LED, que un LED es digital, o bien el LED encendido o bien el LED apagado.
Aunque bueno, luego también hay otros tipos de LEDs que pueden ser de resistencia regulable, que puedes controlar la iluminación y demás. Pero un LED normal y corriente es digital, o encendido o apagado. Y bueno, una característica interesante, por ejemplo, para que veáis que el Arduino solamente tiene de memoria 32 kilobytes. O sea, para que veáis que es muy irrisorio al día de hoy, por ejemplo, que los ordenadores pues, tienen 4 GB, 8 GB, 16 GB. O sea, para que veáis la diferencia. O sea, te cabe el código y poco más, la verdad. Y bueno, el Arduino se conecta y se programa a través de los ordenadores y para ello conectamos un puerto USB, que es este tipo B, creo recordar, y este tipo A. Entonces nosotros enchufamos la plaquita al ordenador y ya podemos empezar a programarla a través del software propietario del propio Arduino. Bien, vamos a ver algunos conceptos de electrónica y programación. En concreto voy a explicar los 4 componentes que vamos a ver en el día de hoy de cara luego a los ejercicios prácticos. En primer lugar tenemos los diodos LED, que diodos LED simplemente es un componente que tiene 2 patas, una más larga y otra más corta. Tenemos el polo positivo que se llama ánodo y el polo negativo que es cátodo. Entonces los electrones fluyen por aquí. Y aquí dentro del LED hay una sustancia. Y al fluir los electrones se produce una reacción química y lo que hace es encender el LED. Por eso los LED se encienden. Entonces los electrones fluyen por aquí y cuando pasan por aquí, reacción y se enciende el LED. Luego tenemos los potenciómetros, que los podemos ver como una resistencia variable. Potenciómetro, el clásico potenciómetro, lo tenemos por ahí en la placa, el azul, que lo podemos girar, ¿vale? Y luego tenemos el buzzer, que básicamente es un emisor de sonido. Con él podemos emitir sonidos de diferentes frecuencias, de diferente tonalidad, que se le llama. Y por último, el sensor de luz, que tenemos aquí una fotoresistencia, que con ella podemos leer los valores de intensidad de luz que le están entrando. Si os fijáis, la mayoría de componentes, no todos, depende del componente, pero la mayoría de componentes básicos tenemos 3 pines, ¿vale? El primero es VCC o el de corriente, que por aquí se le suministran los 5 voltios. Luego tenemos el de tierra, porque en los componentes electrónicos siempre tenemos que tener un polo positivo y un polo negativo para que fluya el circuito, para que se cierre y fluyan los electrones. Y por último tenemos un tercer puerto que es input-output, o se puede llamar de otra manera. Ahí, por ejemplo, se llama D0, que por este pin básicamente van a ir los datos que recoja el sensor, por ejemplo, de luz, el valor que recoja el sensor de luz. Entonces eso, nosotros al Arduino pues conectaremos el VCC a la toma de 5 voltios de la placa, la toma de tierra pues a la toma de tierra de la placa y el input-output pues lo conectaremos a una entrada bien en digital o bien analógica dependiendo del componente que sea, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora unos pequeños conceptos de programación para que luego podamos entender bien el código, ¿vale? En primer lugar, me voy a apoyar de la pizarra para la explicación. En primer lugar tenemos lo que se denominan las variables, ¿vale? Nosotros cuando escribimos un programa necesitamos almacenar datos. Por ejemplo, nosotros necesitamos almacenar los valores que leemos de un sensor. Para eso utilizamos las variables. Una variable la podemos ver como un contenedor en el que nosotros metemos un tipo de dato, ¿vale? A nivel de hardware puede ser una posición o varias posiciones de memoria, dependiendo del tamaño, ¿vale? Entonces las variables tenemos varios tipos. Tenemos los tipos enteros, que como su nombre indica vienen del inglés integer y permite valores enteros, pues 3, 4, menos 1, menos 2. Luego tenemos los valores flotantes, se llaman float, que permiten coma decimal, 3,14, 2,04, por ejemplo. Relacionado con los tipos float tenemos los double, que básicamente es lo mismo que el float, solo que tenemos más precisión. El float, por ejemplo, puede ser de 32 bits y el double de 64 bits. Estamos multiplicando por 2 la precisión que podemos tener. Otra variable importante es el tipo char y el tipo string. ¿Vale? El tipo char permite almacenar caracteres, un carácter puede ser la A o puede ser la B, y un tipo string es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, la palabra hola, ¿vale? Esos son los tipos básicos de variables. Nosotros en el día de hoy vamos a ver sobre todo los tipos int para declarar los puertos, porque los puertos tienen asociado un número. Entonces, para nosotros poder comunicarnos con ese componente va asociado un número de puerto en la placa. Nosotros, por ejemplo, conectamos el LED al puerto 5. Pues nosotros le decimos al LED, oye, enciéndete a través de Arduino a través de ese puerto. Todo funciona a través de puertos, es independiente del componente, ¿vale?
Bien, el resto no lo vamos a ver mucho, tema de vectores y tal tampoco lo vamos a ver, pero simplemente que tengáis un concepto básico del vector. Básicamente es como si fuera un contenedor de subcontenedores, o sea, esta variable, pues tenemos varias metidas en lo que se denomina un vector. Entonces esto tiene una serie de posiciones que empiezan en 0, 1, 2, pues aquí hasta en elementos que tengamos. Importante destacar de los vectores es que solamente permiten un tipo de datos, es decir, si nosotros nos declaramos un tipo, o sea un vector de tipo entero, solamente podemos almacenar valores enteros, no podemos meter un char, no podemos meter un double, no podemos meter un float, ¿vale? Simplemente recalcar eso. Que bueno, no los veremos en el día de hoy, pero simplemente para que tengáis una noción básica. Después tenemos los operadores. Nosotros cuando tenemos variables, claro, está muy bien, pero necesitamos operar con esas variables, necesitamos poder sumarlas, necesitamos poder realizar operaciones aritméticas o bien operaciones lógicas. Con lo cual algunos operadores, pues puede ser el de más, el de menos, el de multiplicación, el de división, etcétera, para operar con las diferentes variables. Luego, por ejemplo, tenemos también los operadores compuestos, que simplemente nos ahorran un poquito de tiempo y espacio en el código. Por ejemplo, nosotros podemos tener una variable más, y esto básicamente es lo mismo que variable igual a var más 1. O sea, el operador compuesto simplemente ahorra tiempo y código, pero esto y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Vale, eso no vamos a utilizarlo. Y ya finalmente, para acabar con las variables, cómo se declaran. Porque tú cuando escribes código necesitas, el lenguaje requiere una sintaxis concreta. En el caso de las variables, lo primero se pone el tipo, que el tipo es uno, pues que os he explicado. El nombre, que el nombre en sí no influye para nada, pero sí que es cierto que es bueno utilizar nombres simbólicos. Por ejemplo, si nos declaramos una variable de tipo entera para el puerto del LED, por ejemplo puede ser el 13, pues hombre, conviene llamarlo LED rojo, por ejemplo, si es rojo o lo que sea, no conviene llamarlo, yo que sé, Paco, por ejemplo. Un nombre simbólico. Y luego podemos inicializarla o no. Inicializarla es darle un valor inicial, por ejemplo 0, ¿vale? Importante el punto y coma. Es un error de sintaxis bastante común, y es que en ciertos lenguajes, como por ejemplo el de Arduino, que está basado en el lenguaje de C++, todas las instrucciones tienen que acabar con punto y coma, ¿vale? Si no, nos va a arrojar un error de sintaxis, ¿vale? Luego vamos a ver ahora la estructura básica del programa. Nosotros cuando tenemos un programa tenemos dos métodos principales, ¿vale? En primer lugar tenemos el método el método setup. Los métodos, por cierto, se indican con paréntesis y entre llaves, ¿vale? Y aquí tenemos pues el código que sea. El método setup solamente se ejecuta una vez, y aquí es donde vamos a inicializar los pines, porque si recordáis tenemos dos tipos de pines, los de entrada y los de salida. Nosotros cuando declaramos un pin, vale, tenemos el pin, pero ahora Arduino dice es de entrada o es de salida, entonces nosotros lo vamos a especificar aquí. Pues por ejemplo, si es un pin para un LED, pues aquí le decimos es de salida, ¿vale? Arduino necesita saber si es un pin de entrada o de salida. Y luego tenemos el siguiente método, que es el método loop, ¿vale? El método loop es un bucle infinito, básicamente. Nosotros tenemos aquí una serie de instrucciones, la primera, la segunda, la tercera, y cuando acaba la última, vuelve a ejecutar la primera, ¿vale? Es un bucle infinito. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos tener un programa que esté leyendo continuamente valores de un potenciómetro y que esté actuando en base a esos valores, ¿vale? Y ya por último, las estructuras de control. Voy a borrar por aquí. Claro, nosotros está bien almacenar valores, está bien realizar operaciones con ellas, pero, como os he comentado antes, todo se basa en sensores y actuadores. Podemos leer valores de sensores, pero ¿de qué nos vale si no podemos establecer una lógica sobre ello? Por ejemplo, si queremos hacer una instalación domótica donde queremos que las luces se enciendan automáticamente cuando vaya anocheciendo, cuando baje el nivel de luz, necesitamos tener una estructura de control, que nosotros podemos controlar. Vale, leemos el valor del potenciómetro, pero lo queremos comparar, por ejemplo, con un valor de margen, que decimos, vale, si tienes este valor, entonces vas a encender las luces. Entonces, tenemos varios tipos de estructuras de control. El más utilizado es el if. El if, que viene de inglés sí. Entonces, básicamente, nosotros aquí tenemos una condición, ¿vale? Entonces, esto va entre llaves, y luego podemos tener un else, ¿vale?
aquí código y aquí código. Entonces, básicamente, cuando llega a esta línea de código, lo que está entre paréntesis es la condición, con lo cual nosotros evaluamos esta condición. Esta condición tiene que ser booleana, es decir, que sea verdadera o falsa. Por ejemplo, una comparación con un valor. Eso da verdadero o falso. Con lo cual, si se cumple esta condición, vale, me ejecutas este código. Si no, en este caso, esto te lo saltas y te vienes al código del else. Asimismo, podemos tener estructuras de control combinadas. Por ejemplo, en lugar de tener un else, podemos tener aquí un else if con la condición que sea. Entonces, ¿se cumple esta condición? Vale, ejecutas. Que no, paso a la siguiente. Evalúo esta condición, ¿se ejecuta? Vale, entonces esto. Que no se ejecuta, directamente salto fuera y eso me lo cargo. No lo ejecuto ni nada, ¿vale? Tenemos otro tipo de estructuras de control, pero bueno, no lo vamos a ver hoy. Por ejemplo, el tipo while, que lo podemos utilizar para definir bucles iterativos con un valor. Por ejemplo, yo puedo tener una variable llamada valor que sea igual a 10, ¿vale? Y puedo tener un bucle while que sea mientras valor menor que 5, por ejemplo. Y aquí puedo tener un código. Y aquí yo le digo, vale, valor menos menos. Es importante porque nosotros cuando tenemos un bucle, si no actuamos sobre esta variable, al final vamos a tener un bucle infinito. Porque si nosotros tenemos un valor de 10 y decimos, vale, mientras sea mayor de 5. Mientras sea mayor de 5, esto se va a repetir infinitamente, ¿vale? Entonces, nosotros por ejemplo tenemos esto, con lo cual ejecutamos este código, llega a esta línea, vale, ahora valor vale 9, vuelvo arriba, comparo, mayor que 5, sí, y así continuamente. Entonces, cuando sea 5, lo que va a hacer va a ser realizar esta comparación y dice, ¿es mayor que 5? No, salto fuera. Con lo cual este sería un bucle de 5 iteraciones. De esta manera podemos tener bucles iterativos para realizar diferentes estructuras de control. Entonces, pues básicamente luego tenemos el tipo for, que es un tipo más avanzado del while, pero bueno, no los vamos a ver en el día de hoy, tampoco es necesario que los conozcamos bien. Ahora vamos a ver dos formas diferentes de prototipar. Cuando nosotros estamos prototipando con Arduino, podemos realizarlo mediante una protoboard, que es esta plaquita que tengo por aquí, si queréis, la cogéis y la vais pasando, ¿vale? La protoboard es simplemente un componente rectangular que en ella vamos a conectar los diferentes componentes electrónicos. Entonces tenemos en la línea superior, en la línea inferior o solamente en la línea superior, como la que estoy pasando ahora mismo, tenemos los polos positivos y los polos negativos para conectar el voltaje y la tierra, y luego aquí en la parte central es donde vamos a conectar los componentes, ¿vale? Entonces es importante saber que donde los polos, la electricidad fluye de manera horizontal y donde se conectan los componentes fluyen de manera vertical. Esto es importante luego a la hora de conectar los componentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto trae una serie de inconvenientes, porque si es un prototipo sencillo, tipo yo que sé, un LED con un botón y una resistencia, pues es muy fácil, conectas un par de cables, la resistencia y tal. Pero si es un proyecto más grande, tipo con 10 botones, 10 LED, al final esto acaba siendo un total caos. Entonces, para eso existen los shields, que es lo que tenéis encima de vuestro Arduino. Es esa plaquita que justamente se pone encima. ¿Qué son los shields? Los shields básicamente proporcionan funcionalidades extras a Arduino. Y tenemos dos tipos, los shields basados en hardware y hardware más controlador. ¿En qué se diferencian? Pues los shields basados en hardware, por ejemplo, un shield de relés, simplemente Arduino le manda una entrada y dice, vale, me activas este relé. Y se activa, y ya está. En cambio, el shield de hardware más controlador, Arduino le manda una señal y el propio shield internamente, por ejemplo, aquí tenemos este controlador, con este controlador interpreta esa señal y puede hacer más cosas. Puede, por ejemplo, enviar un mensaje de vuelta a Arduino o puede realizar otro tipo de funcionalidades. ¿Qué es lo bueno de esto? Que proporcionamos funcionalidades extra a Arduino de una manera muy sencilla. Porque nosotros, por ejemplo, si quisiéramos hacer que Arduino tuviese conexión a Internet mediante Ethernet, imaginaos la que tenemos que liar de cable, imaginaos lo que tenemos que saber de electrónica, de componentes y demás, para hacerlo con una protoboard. En cambio, nosotros podemos comprar un shield, esto directamente lo ponemos encima de Arduino y tenemos Internet por Ethernet. Así tan sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ahora os voy a explicar la que vamos a utilizar, ¿vale? Primero os voy a explicar las ventajas y tal. Entonces, claro, nosotros nos podemos olvidar completamente de la parte del hardware, de la parte de electrónica y directamente comprar el shield y tener la funcionalidad. Y solamente nos tenemos que limitar a programarla. Entonces, claro, lo mismo, al montar y desmontarla, cuando tenemos una protoboard, pues tenemos que hacer el proceso de montaje y luego todo el proceso de desmontaje. El shield no, el shield desconecta y luego puedes volver a conectar y sin problema.
y que añade nuevas funcionalidades de manera sencilla. Entonces, el SIL que vamos a utilizar hoy es este. Es un SIL de carácter general, lo he denominado porque tenemos varios componentes básicos que se suelen utilizar en proyectos de Arduino. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí dos botones, tenemos dos LEDs, uno azul y uno rojo, tenemos por aquí un LED RGB, tenemos un sensor de humedad, un potenciómetro, el buzzer para emitir sonidos, un sensor de infrarrojo, el sensor lumínico. Y luego también tenemos algunos puertos más, por ejemplo, aquí tenemos varias conexiones de voltaje y toma de tierra, tenemos por aquí un puerto digital más puertos analógicos y demás. Entonces, sobre este SIL es con el que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, ya sin más dilación, vista la parte teórica y tal, vamos a meternos ya directamente en la parte práctica, ¿vale? Os he preparado ya todos los ordenadores con los Arduinos, con todo el software y demás, ¿vale? Si os vais a vuestro navegador, ¿vale? Lo tendréis abierto, tendréis un repositorio de GitHub, que me lo voy a abrir yo por aquí. Perdón, lo tengo abierto ya aquí, ¿vale? Iros a vuestro navegador. Vale. Entonces, en este repositorio básicamente tenemos el código fuente que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos aquí una carpeta que se llama código fuente y vamos a realizar 5 ejercicios. El primero de ellos es el... Bueno, en primer lugar... Hasta luego. En primer lugar, si habéis visto el programa de Arduino, igual os descoloca un poco. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la pestaña del editor, que tendréis un código básico, que este es el código básico, es simplemente los dos métodos y está completamente vacío, listo para empezar a programar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros programamos aquí el código, pero ese código tiene que pasar a través del puerto USB al propio Arduino. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos este primer botón que se llama verificar. Este botón sirve para comprobar que el código esté correcto. Os he explicado antes que, por ejemplo, si se nos olvida algún punto y coma, nos va a avisar. Entonces, este botón sirve para eso. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, cuando nosotros programamos, estamos programando lo que se denomina un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje de programación que se acerca al habla humana, que se puede entender fácilmente. Por ejemplo, un tipo if o las variables y tal. Más o menos se puede entender. ¿Qué pasa? Que eso un ordenador, un sistema, no lo entiende. Solamente entiende de ceros y unos. Con lo cual necesitamos transformar ese lenguaje a ceros y unos. Para eso existe lo que se denomina el compilador. El compilador no es más que una herramienta que lo que hace es transformar este código a instrucciones máquinas y esas instrucciones máquinas a ceros y unos. Entonces, si existe algún problema con este botón de verificar, nosotros chequeamos el código y vemos si hay algún problema. Algún problema de sintaxis. Luego que la lógica pueda fallar o no, eso ya es intrínseco al programador. Pero la sintaxis como tal, nosotros verificamos. Luego tenemos el botón de subir. Con este botón, una vez verificado el código, lo que vamos a hacer es subir a través del puerto USB el programa a Arduino. Y automáticamente se va a empezar a ejecutar. O sea, tú lo subes y automáticamente no tienes que darle a ningún botón ni nada. Directamente empieza a ejecutar. Claro, ¿qué es lo bueno de esto? Si os fijáis, el Arduino no solamente tiene una entrada USB, también tiene una entrada de alimentación. Aquí podemos poner una batería, por ejemplo, o enchufarla a una toma de pared. Mientras sea corriente continua, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos permite que nosotros la podemos programar y la podemos dejar en una esquina, le metemos alimentación y automáticamente está corriendo. Por ejemplo, retomando el ejemplo que os decía de las luces. Nosotros lo programamos, lo dejamos en una esquina y está funcionando continuamente, nunca se para. Mientras tenga electricidad, nunca se para. Y si se va la luz y vuelve, automáticamente vuelve a ejecutar el código. Entonces, eso es lo bueno. Bien, entonces, en primer lugar vamos a ver el primer ejercicio, que es el encender y apagar un LED. Entonces, si nosotros vamos al repositorio, ¿vale? Tenemos aquí los 5 ejercicios que vamos a ver en el día de hoy. Si nosotros le damos clic al ejercicio 1, ¿vale? Tenemos aquí el código. Este código, lo que vamos a hacer va a ser copiarlo. Lo seleccionamos todo, ¿vale? Clic derecho, copiar. Y a continuación nos vamos al IDE de Arduino. Y lo que tenemos que hacer es borrar el código que ya tenemos previamente. Bueno, se ve ahí un pelín cortado, pero bueno, eso es del proyector y tal. Pero bueno, vosotros lo tenéis en la pantalla, o sea que tampoco es un gran inconveniente, ¿vale? Y nos lo pegamos, ¿vale? Una vez que lo tengáis, me avisáis y tal. ¿Estamos?
Entonces ya tendréis seleccionado el puerto y todo, que lo he chequeado antes, pero por si acaso os tenéis que ir a herramientas y aseguraros que en puerto esté seleccionado el COM, que sea el COM 7, el COM 3, el que tenga, ¿vale? A mí no me sale porque no tengo el Arduino conectado, ¿vale? Pero a vosotros sale el número de puerto. Y a continuación le dais a subir. No hace falta darle primero a verificar porque antes de subirlo automáticamente lo verifica. Entonces no hace falta darle a los dos botones. Entonces si le damos a subir, que a mí me va a decir que no, porque lógicamente no lo tengo conectado y tal, pero a vosotros si le dais a subir, veis que se va a empezar a parpadear el LED, ¿verdad? Bien, ¿esto por qué pasa? Os estaréis diciendo, ¿cómo es esto de que esté parpadeando el LED? O sea, ¿esto es magia? ¿Esto cómo funciona? Realmente no es magia, o sea, es programación como tal. Entonces, bueno, si os fijáis si os acordáis de lo del tema de las variables, nosotros en el shield, si os fijáis, se está encendiendo el LED azul. Si veis la placa en sí físicamente, veis que pone LED, creo que es 1 de 13, ¿verdad? Eso significa que ese LED está asociado a un puerto digital con número 13, con lo cual, en primer lugar, nosotros no lo declaramos, ¿vale? A continuación, en el método setup, lo que he comentado, nosotros necesitamos decirle si es de salida o es de entrada. Con la función pinMode le pasamos primero el número de puerto, que el número de puerto lo tenemos especificado en la variable, y luego le decimos, oye, es como salida, output. Y luego la función loop, lo que hacemos simplemente es que, primero, con la función digitalWrite nosotros podemos escribir valores sobre un puerto, en este caso digital. Con lo cual le pasamos el número de puerto, que es blue LED, y luego high, que high es simplemente indicarle de que voltaje alto. Al pasarle voltaje alto, que son 5 voltios, ¿qué pasa? El LED se enciende. Posteriormente, la siguiente instrucción, hacemos un delay de 1000. El delay lo que hace es esperar X milisegundos en este caso. 1000 milisegundos equivale a un segundo, con lo cual espera un segundo y a continuación lo que hace es que en ese mismo puerto le metes voltaje alto. Al meterle voltaje alto se apaga el LED. Y luego volvemos a esperar un segundo y así continuamente, porque el loop se ejecuta continuamente. Y con eso conseguimos el efecto del LED. Si nosotros, por ejemplo, modificamos el delay y le ponemos un valor más bajo, el LED va a parpadear más rápido, porque tiene menos tiempo de espera. En cambio, si le ponemos un valor más alto, pues el LED va a parpadear cada menos tiempo, o sea, cada más tiempo. Entonces, visto este ejercicio, si está todo ok, ¿tenéis alguna duda? Sí. Sí, una pregunta, ¿por qué has declarado el número de puertos fuera? ¿Es para que tenga acceso los dos métodos al valor? Sí, porque... Exacto. Las variables se tienen que declarar fuera de los métodos, a no ser que la quieras utilizar en el propio método. Si tú te declaras una variable dentro de un método, únicamente se puede utilizar en ese método, ¿vale? Entonces nosotros nos la declaramos fuera y la podemos utilizar en todos los métodos. Es lo que se denomina una variable global, ¿vale? Que no es específica de un método en concreto. Luego, por ejemplo, podríamos utilizar una variable de un solo método si solamente lo utilizamos ahí en esa parte del código. Entonces ahí sí que igual nos interesa meterla dentro del propio método. Pero con una variable global es suficiente. ¿Por qué se utiliza el método void? ¿Qué significa void? Void significa retorno vacío. Los métodos, ¿vale? Tenemos varios tipos de retorno. Me he dejado la tiza. Vale. El tipo void significa retorno vacío. Los métodos pueden retornar diferentes valores. ¿Te acuerdas de los tipos de variables? Pues los métodos pueden devolver esos mismos datos. Nosotros, por ejemplo, podemos tener, imagínate, un método int que sea suma. Y le pasamos, yo qué sé, o no le pasamos nada. Y aquí puedo hacer un return de 1 más 2. Con lo cual, esto nos está devolviendo un valor entero. El void simplemente es que no devuelve nada. Es el tipo de retorno vacío, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo ok? Chachi. Pues si queréis, vamos a pasar al ejercicio 2, que yo creo que os va a molar también, que es hacer unas luces de policía. Y lo mismo, en este caso no hace falta seleccionar el puerto porque ya lo hemos seleccionado anteriormente. Entonces simplemente una vez tengáis el código nuevo, le dais a subir y automáticamente se sube del ordenador a la placa. Bien, la filosofía es más o menos la misma. O sea, nosotros en este caso, en lugar de tener un LED, vamos a tener dos, con lo cual nos declaramos el segundo LED, que en este caso es el LED rojo, que si nos vamos a la placa viene en el puerto número 12 digital.
Lo mismo, nos declaramos los dos LEDs como salida y para crear el efecto de luces de policía simplemente encendemos el LED rojo y apagamos el LED azul. Esperamos 120 milisegundos y ahora el LED rojo que estaba encendido lo apagamos y el LED azul que estaba apagado lo volvemos a encender y esperamos y así continuamente. Y lo mismo, si modificamos el delay pues conseguiremos una luz de policía más rápida o más lenta. La lógica es prácticamente la misma que la del ejercicio anterior. ¿Alguna duda? El precio de los SIL, por ejemplo este que tenemos aquí. El precio de los SIL depende, pero no son muy caros. O sea, un SIL te puede valer 20 euros o menos incluso. Igual que las propias placas de Arduino, que lo he comentado, el precio de Arduino es súper económico. O sea, puedes tener placas por 10, 15 euros. Si te vas a otros sitios tipo AliExpress, incluso más baratas todavía. Pero vamos, yo recomiendo tipo Arduino Uno, que bueno, hay muchas copias al final. Esta, por ejemplo, la que tengo yo es de Lego. Pero al final, como os he comentado que es hardware abierto, pues hay muchas marcas que lo que hacen es coger el diseño y sacan sus propios Arduino. Eso es lo bueno, que hay muchísimos Arduino y muchísimas marcas. Pues si queréis vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. En este ejemplo vamos a utilizar el potenciómetro, ahora veréis por qué. Va a ser un efecto muy chulo. Veis que lo que ocurre es que a medida que giramos el potenciómetro cambia la frecuencia de parpadeo, ¿verdad? A medida que subimos el potenciómetro aumenta el valor y aumenta también la frecuencia de parpadeo. Bien, ¿esto por qué es? Pues vamos a verlo. En primer lugar, aquí sí que es un ejemplo claro de sensores y actuadores. En este caso el sensor sería el potenciómetro y el actuador el LED. Entonces, lo primero, necesitamos saber el puerto del potenciómetro, que si nos vamos a la placa es el A0. Para los analógicos hay que especificar la A, ¿vale? En este caso, A0. El LED, igualmente, lo mismo que el ejercicio anterior. Y ahora tenemos dos valores, que es el valor de sensor y el valor de salida. El valor de sensor va a ser el valor que vamos a leer directamente desde el potenciómetro y el valor de salida va a ser el valor que le vamos a aplicar al LED. Ahora vamos a ver por qué necesitamos dos variables, por qué no podemos directamente el valor de sensor meterlo al LED, ¿vale? Lo mismo, en el setup nos declaramos el pin como salida, el del LED, y ahora en el método loop lo que vamos a hacer es que en cada iteración, en el valor del sensor vamos a utilizar el método que se llama analog read, que nos permite leer valores analógicos a través de un puerto. ¿Qué puerto es el que queremos leer? El que nos hemos declarado para el potenciómetro. Y ahora aquí en esta variable tenemos el valor analógico del potenciómetro. Ahora nos declaramos el valor salida y lo que vamos a hacer es un mapeo de valores. ¿Esto porque es? El potenciómetro, ¿vale?, registra valores entre 0 y 1024. Cuando estamos trabajando con ciertos componentes, por ejemplo un LED, conviene trabajar con un cierto rango de valores. En este caso del LED entre 0 y 255. Entonces nosotros tenemos una función map que lo que hace es que todo el rango de valores de 0 a 1024 me lo vas a pasar a 0 y 255. De esa manera tenemos un rango más idóneo para trabajar con ciertos componentes, en este caso un LED. Y ahora la lógica es más o menos la misma. Escribimos un voltaje alto sobre el pin del LED y ahora aquí igual os chirrío un poco lo de 255 menos el valor de salida. ¿Esto por qué es? ¿Por qué es el 255? Vamos a explicarlo y lo vais a ver enseguida. Voy a borrar todo esto. Bien, vamos a suponer dos situaciones de potenciómetro. La primera situación es el potenciómetro en un valor bajo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un valor de 25. Y la segunda situación, potenciómetro en valor alto. Vamos a tener un valor aquí de 150, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos modificar el delay en función del valor del potenciómetro. Pero ¿por qué no podemos aplicarlo directamente? Si nosotros hacemos un delay del valor leído del potenciómetro directamente, aquí tendríamos un delay de 25 y aquí tendríamos un delay de 150. ¿Estáis viendo el problema? Estamos consiguiendo el efecto contrario. Cuanto más bajo esté el potenciómetro, menos el delay, más rápido va a parpadear el LED. Y cuanto más alto esté el potenciómetro, mayor va a ser el delay y más bajo, o sea, más lento va a parpadear el LED. Lo que nosotros queremos hacer es conseguir el efecto contrario. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Simplemente el valor máximo, que recordemos es 255 porque nos hemos mapeado el valor, menos el valor que leemos. En este caso sería 25
que esto sería 255, 45, 35, 230, y aquí sería 255 menos 150, que serían 150, 105, si mal no he restado mal, 105, sí. Con lo cual, el resultado es que aquí estamos teniendo un delay de 230, que es un valor mayor, y aquí estamos teniendo un delay de 105, que es un valor menor de delay. Con lo cual estamos consiguiendo el efecto que queremos. Cuanto menor es el valor del potenciómetro, mayor es el delay, y cuanto mayor es el valor del potenciómetro, menor es el delay. Al ser menor el delay, parpadea más rápido. Es por eso lo del 255 menos el valor de salida, ¿vale? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, simplemente con eso, era ese pequeño truco que tenía este ejercicio. Y bueno, si tenéis alguna duda, si no, continuamos con el siguiente ejercicio. Vale. Una cosa, Sí. ¿estas función como digital write, no sé, cuáles? Analog read, esas son librerías, ¿no? Sí, esas son funciones específicas de Arduino y se tienen que escribir como tal, ¿vale? Es importante la sintaxis en los métodos y las funciones, ¿vale? El siguiente ejercicio sí que os voy a pedir que no lo ejecutemos todos a la vez porque va a ser un poco locura, ¿vale? Porque tiene que ver con el sonido. Vale, si giráis el potenciómetro, aquí por ejemplo, que lo tenemos aquí cargado, veis que modifica la tonalidad, la frecuencia del sonido del buzzer. En este caso, la lógica es parecida a la anterior. Tenemos el potenciómetro, con lo cual por esa parte es exactamente lo mismo. Y luego tenemos el pin del buzzer, que si nos fijamos en el SIL nos pone que es D5, ¿vale? Con lo cual nos declaramos el pin 5. Al final el buzzer acaba siendo otro componente, igual que el LED, con lo cual lo escribimos de la misma manera que si fuera un LED. El caso es que, por ejemplo, aquí el pin mode lo inicializamos como salida. Estamos haciendo lo mismo exactamente que como si fuera un LED. Como digo, el Arduino solamente entiende de puertos y no de componentes. O sea, al Arduino le da igual que le estés metiendo un LED, un buzzer o lo que sea. Se lo traga igualmente. Lo único que le interesa es el número del puerto. Vale, luego en el método loop lo que estamos haciendo es lo mismo que antes. Leemos el valor del potenciómetro, mapeamos el valor a 0 y 255 y ahora tenemos la función tone que lo que hace es aplicar una tonalidad al buzzer. Entonces, nosotros tenemos, voy a borrar esto, nosotros tenemos la función tone que básicamente es de la estructura de puerto y frecuencia, ¿vale? Sigue esta estructura. Entonces, en el número de puertos lo que le estamos pasando es el puerto que nos hemos declarado del buzzer, y ahora en frecuencia, claro, queremos modificarlo a través del potenciómetro, con lo cual lo que le tenemos que pasar es el valor de salida, que es el valor ya mapeado, y ahora el más 31, ¿por qué es? El más 31 es porque según la documentación oficial el buzzer empieza a emitir frecuencias a partir de 31 Hz. Recordemos que el espectro auditivo va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Con lo cual, por eso le sumamos el 31, porque si el valor de salida es 0, el buzzer va a emitir una tonalidad de 0, entonces no se va a escuchar nada. Con lo cual eso del 31, para que ya empiece con el valor mínimo. Y luego tenemos un por 2, que ese por 2 en verdad vendría a significar la variable del multiplicador que tenemos arriba, ¿vale? Ahí la tendríamos que sustituir. ¿Esto por qué es? Porque nosotros tenemos un rango de frecuencias a través del potenciómetro. Recordemos que el potenciómetro tenemos valores desde 0 a 255, con lo cual vamos a tener un rango desde 31 por n, siendo n el multiplicador, hasta 255, que es el valor máximo del potenciómetro, más 31 por n, que es el multiplicador. Por ejemplo, con un n igual a 2 tenemos desde 62 hasta 572 Hz. Con n igual a 2. Entonces, ¿para qué nos vale este n o este multiplicador que no lo hemos declarado arriba? Sirve para movernos por el espectro de frecuencia. Imaginemos que tenemos este espectro de frecuencia, todas estas frecuencias. Aquí pues frecuencias más agudas, frecuencias más graves. O sea, perdón, más graves y más agudas. Entonces, claro, nosotros tenemos por aquí un rango. Con un n igual a 2, pues por ejemplo estamos abarcando desde aquí hasta aquí. Si nosotros multiplicamos, o sea, si nosotros aumentamos el multiplicador, nos estamos desplazando a través del espectro de frecuencias. Por ejemplo, con un n igual a 4, nos vendríamos de aquí a aquí.
Con lo cual, ¿para qué sirve este multiplicador? Para modificar el rango de frecuencias y conseguir frecuencias más agudas o más graves. Con un multiplicador más bajo estaríamos obteniendo frecuencias más graves y con un multiplicador más alto frecuencias más agudas. Ya lo probamos ayer en el taller de que pusieron un valor como 100 o así y al final lo que ocurre es que el buzzer no es capaz de representarlo, porque al igual que tiene una frecuencia límite por abajo, también tiene un valor superior. Por ejemplo, si tú le metes un valor de 100, igual el buzzer llega hasta 2000 Hz y el valor de salida es 3000, entonces no es capaz de representarlo. Tiene un rango operativo de frecuencias el buzzer, ¿vale? Entonces simplemente el multiplicador es eso, para conseguir frecuencias más agudas o frecuencias más graves. Lo dicho, que de normal la placa está apagada totalmente, si os fijáis, dice esto no está haciendo nada. Lo que quiero es que el sensor de luz que está en la parte derecha, ¿vale? No sé si lo veis que pone light, no me acuerdo el número de puerto, el A1, ¿vale? Si ponéis la mano por encima o el dedo por encima, veréis que el LED se enciende, o debería encenderse. Vale, en tu caso no se enciende porque puede ser que el sensor de luz esté un poco chungo. Puede ser por eso, ¿vale? Pero debería, si no ahora te cambio el shield y lo pruebas con otro. Lo que está pasando es que hay mucha cantidad lumínica, hay mucha luz. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la variable del valor margen, ¿vale? Que está declarada como 50, vamos a darle un valor de 300, por ejemplo, ¿vale? El problema es ese, que hay mucha luz, entonces el valor margen es muy pequeño, con lo cual no se enciende. Pero si le pongo el dedo no, porque estará hay mucha luz. Claro. Pero con la mano sí. Ahora sí, ¿no? Con un valor más grande. Ahí está, perfecto. Era simplemente eso, que el valor margen era muy pequeño para la cantidad de luz que tenemos aquí en este aula. Una cosilla interesante, ¿vale? En este ejercicio estamos utilizando el terminal serie o el puerto serie, que es un puerto de comunicación con Arduino, ¿vale? Entonces, si os vais aquí arriba a la derecha, donde pone monitor serie, ¿vale? A mí me dice que no me lo puedo abrir porque no tengo el Arduino conectado, pero si lo abrís veis una pantallita y empiezan a aparecer muchísimos valores. Sí, ahí arriba a la derecha, que pone monitor serie. Si lo abrís, veis que empiezan a aparecer muchísimos valores por segundo. Ese valor es el valor que estamos leyendo del sensor lumínico. Entonces, si ponemos la mano por encima, veis que los valores van cambiando, ¿vale? He hecho este ejercicio para que veáis que los valores que nos está reportando un sensor no son más que numéricos y nosotros podemos interpretar esos valores numéricos. Entonces, en este caso, nos declaramos el pin como A1, que está en esto, el valor margen, que lo hemos modificado ya, y luego para trabajar con el puerto serie tenemos que utilizar la función serial.begin y el número de bits. Normalmente se suele trabajar con 9600 bits por segundo de tasa de refresco. Entonces, con eso está perfecto. Entonces, leemos el valor del sensor de luz y para imprimir por el puerto serie simplemente hacemos serial.println y el valor. Por eso salen muchos valores por segundo. Estamos leyendo directamente, estamos sacando por consola, por el terminal serie, los valores que estamos leyendo del sensor de luz. Y luego lo que os comentaba, si os acordáis de cuando os he explicado el tema de las estructuras de control, para qué valían, pues es justamente para esto. Si nosotros cogemos el valor del sensor de luz que nosotros hemos leído a través del propio sensor y lo comparamos con el valor margen y decir, vale, si es menor que el valor margen, enciéndeme las luces. Y si no, me las apaga, no me las enciendo. Con lo cual, para eso podemos hacer una función domótica de control de luces para una casa. Simplemente con eso, con un sensor y tener conectadas las luces, nosotros podemos controlarlas perfectamente con un Arduino, sin ningún tipo de problema. Entonces, para que veáis la potencia, que no solamente es algo a nivel teórico, sino que veáis una utilidad y una practicidad en un producto que es económico, es fácil de utilizar, es sencillo de montar y que tiene multitud de opciones y posibilidades. Entonces, pues por mi parte, si tenéis alguna pregunta sobre este ejercicio o a nivel general de todo el taller, o está todo claro, todo bien. ¿Se pueden dar órdenes para sacar, como aquí hay ese pin mode output, se puede usar más de una cosa, sonido y luz y otra Exacto. cosa a la vez? Sí. ¿Se puede con el Arduino con poco potencia que tiene, sí? Sí, tú por ejemplo, ahora que se me ocurre rápido, tú puedes tener un botón o puedes tener varios botones, por ejemplo, imagínate dos botones, si pulsas un botón se enciende el LED, si pulsas el otro botón se enciende el buzzer y a la vez puedes tener un sensor de humedad controlando
la humedad del ambiente. Y en función de eso, pues por ejemplo, puedes tener otro LED que se enciende o se apaga si la humedad sube mucho o baja poco. O sea, realmente se pueden conectar multitud de componentes y de multitud de sensores y actuadores a un Arduino. La limitación sobre todo es el código, porque tienes 32 kilobytes de capacidad para cargar en memoria. Ahora mismo los códigos que estés cargando no sé si ocupan 9000 o algo así, 9000 kilobytes, ocupan muy poquito. Entonces, realmente la limitación está en el peso del código como tal. Pero a nivel de componentes que tú puedas meter en un Arduino, todos los puertos de hecho puedes llenar todos los puertos y actuar sobre todos los puertos si quieres. O sea, la limitación son los puertos y el tamaño del código. Bueno, hemos visto, ya simplemente para finalizar, ¿vale? En el caso del LED, por ejemplo, si lo conectáramos con la protoboard, pues iría el cable negativo a tierra junto con la resistencia y luego el pin iría al polo positivo del LED y fluiría. Entonces, para que veáis que tenemos que andar con cables, con resistencias, con LEDs y tal, y en el propio SID ya lo tenemos directamente. Ponemos el número de pin, lo programamos y a correr. Entonces, simplemente para que vieras esto. Y lo dicho, este es un ejercicio muy sencillo. Imaginaos tener 20 LEDs con 10 botones o lo que sea. Al final acaba siendo una locura de cable. Y lo digo por experiencia personal, que he tenido proyectos y tal, en el que he tenido que trabajar con 15 botones. Y la cantidad de cables que se junta ahí es una locura. Entonces, falla alguno, ponte a buscar a ver cuál falla. ¿Sabes? Entonces, los SID lo aportan mucha funcionalidad, sobre todo a la hora de prototipar rápidamente, que quieres hacer un proyecto rápido y tal, para probar. Luego ya, si quieres hacer un prototipo más avanzado, pues ya sí que luego ya te pones a soldar cables, a hacer el prototipo final y demás. Pero para hacer un prototipo básico, los SID le añaden muchísima funcionalidad y son súper versátiles y todo. O sea que están genial. Y nada. Por mi parte, si no tenéis ninguna duda, muchas gracias por asistir a este taller, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y que sobre todo que llevéis con la curiosidad y que queráis investigar más sobre Arduino. Y ya está, ahora si quieres vemos el tema ese del código, ¿vale? Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos, de verdad.